circuito equivalente referido a baja, ¿no? El valor que me está dando el 1.6,4. Sí, pero bueno, esto lo borro, esto del ejercicio pasado, ¿no? No, me refiero a... Claro, exacto. Pero eso 1.6 y 2.4 estaban referidos a alta. Pero me refiero a alta con la relación de transformación. No, aquí puedo utilizarlo así, no me están diciendo porque, con qué circuito trabajar. Ustedes seleccionan con cuál trabajar. Si ya tienen esos parámetros referidos a baja, podrían trabajar con el circuito equivalente referido a baja, ¿no? Claro. En baja y baja. ¿Cómo? ¿Perdón? Que en ambos casos está en baja. La impedancia equivalente está en baja y el voltaje. Pero no sé. A ver, ¿qué me están dando de datos aquí? Me están dando primero, bueno, es un transformador de qué nivel de tensión vacío. 440, 200, digo 400, 200, ¿no? 400, 200, y la potencia del transformador nominal es 10 kVA. ¿No? Sí. La Z equivalente referido al secundario, a la baja, perdón, 0.3 más J1, ¿no? Esos son los datos. Por tanto, esta impedancia equivalente estaría referida a baja, ¿no? Yo puedo utilizar un circuito equivalente, es decir, sería la R equivalente con la X equivalente referido a baja, ¿no? Bueno, aquí tendría que referir el voltaje V1, la R equivalente sería 0.3 y esto sería 1, ¿no? Ese es el circuito equivalente simplificado referido a baja, ¿no? Ya tengo estos parámetros referidos, ¿no? Ahora, si yo fuera a utilizar el circuito equivalente referido a alta, sí tendría que afectar estos valores y ya este voltaje se quedaría tal cual, ¿no? Pero no me obligan a utilizar uno u otro circuito equivalente. Por tanto, es más fácil trabajar con el circuito equivalente referido a baja, porque ya tengo estos parámetros referidos a baja, ¿no? ¿Está claro? Pero repito, es a gusto de cada cual utilizar uno referido a alta o referido a baja, ¿no? Lo que sí tengo que tener presente, repito, que todo tiene que estar referido al mismo lado. Si voy a utilizar el circuito equivalente referido a alta, todos los parámetros tengo que referirlo a alta. Y si voy a utilizar el circuito equivalente referido a baja, todos los parámetros tendrían que estar referidos a baja, ¿no? Pero yo indistintamente puedo utilizar uno o el otro, ¿no? En este caso, entonces, con el circuito equivalente me están diciendo que a plena carga, calcular el voltaje por primario para que aparezcan 200 volts por secundario a plena carga. ¿Cómo calculo la corriente? Era 10.000 dividido por 400. Exacto, 10 por 10 a la 3 partido de la tensión, que es 200, ¿no? Claro. Son 50. 50, por todo, exacto. sería 25. La corriente I2, ¿cómo la determino? S dividido el voltaje, ¿no? Claro. S sería 10 por 10 a la 3 y el voltaje 200, ¿cuánto es que decía? 200, Sí, ¿no? 200. 50. Y esa corriente me da 50, ¿no? El ángulo de la corriente, 36,86. Menos 36,86. coseno inverso de zeta, que el ángulo, ¿cuánto le decía que era? Era 86. 0.8, ¿no? Pero está en atraso. En atrás. El coseno inverso nos da ¿cuánto me dijeron? Y el Uno sí es menos. el mismo que el otro, 36.8, ¿no? Entonces menos. La corriente 36. sería menos 36.8, ¿no? Y esa sería la corriente I2 referida a quién? A baja, ¿no? Y si estoy utilizando el circuito equivalente referido a baja, esa se queda tal cual, ¿no? Utilizaría que entonces esta corriente I2 referido a su propio lado, ¿no? No tengo que referirla a alta como en el caso anterior, porque ahora estoy trabajando con el circuito equivalente referido a baja. ¿Está claro? Y ya me están pidiendo entonces el voltaje ahí. ¿Cómo calculo el voltaje por primario?
Dividirlo por dos. Dividirlo por dos. Dividirlo por... No sé qué voltaje hay en la carga cuando circula esa corriente, ¿no? ¿Cómo la calculo? Digo, el voltaje en primario no sé cuánto es. En la carga sí me dicen que es 200, ¿no? Es y 2 por el R equivalente. Exacto. En la carga va a haber 200 ángulo cero, porque recuerden que siempre es mejor tomar como referencia el voltaje secundario del transformador, con ángulo cero. Este voltaje entonces, ¿qué sería igual? V1 a la corriente I2 por Z equivalente a 2 Más 200. más 200 ángulo cero, ¿no? ¿No así? Bueno, calculen. Con ángulos 7,3. Los 44, ¿no? Este voltaje le dio ¿cuánto? 243,98 ángulo de menos, ¿cuánto me diste? No, de 7.28. 7.28. ¿Y este voltaje sería referido a quién? A baja, ¿no? Si lo quiero obtener referido a su propio lado, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarlo por A, ¿no? Por 2. Bueno, por 2. ¿Está claro? Este lo obtuve a través del circuito equivalente referido a baja. Por tanto, ese voltaje va a estar referido a baja. Referido a su propio lado sería ¿cuánto? V1 sería V1 por A, ¿no? Sería 243.8 ángulo de 7.28 por 2, ¿no? ¿Y cuánto le daría eso? 487,9 con ángulo 7,3, ¿no? ¿Está claro? Ahora, ¿qué le están pidiendo? Bueno, Si no le falta un menos 1 aquí, ¿cierto? ¿dónde? ¿Dónde? Coseno de la menos 1, ¿es el 8? Sí, coseno inverso de 0.8. Esto es lo que significa que es el inverso. ¿Dudas aquí? ¿Y ahora cómo calculamos el porcentaje de regulación de voltaje? Profe, cuando está en adelanto conservamos el ángulo, entonces no. Claro, eso es porque la carga es inductiva. Si la carga fuera capacitiva, sería... Y si la carga resistiva pura no tuviera ángulo, ¿no? Claro. Sería mucho más fácil todavía, no hace falta el ángulo. ¿Cómo acaba de decir? Si la carga es resistiva pura, ¿cuánto vale el factor de potencia? 1, ¿no? 1. El ángulo cero, el factor de potencia es 1. Ahí sería la corriente directamente, la potencia partida en la tensión y no me hacía falta el ángulo, ¿no? Y sería mucho más fácil también el cálculo después. ¿Cómo calculo ahora el porcentaje de regulación de voltaje? Que se me olvidaba. La fórmula Serían los 243 menos los 200 partido por 200 multiplicado por 0. 46. Exacto. 243, ¿cuánto nos dio? 43.8 dividido por 200. 21.89, ¿no?
¿Cómo calculan entonces ese inciso? El por ciento. Eso sin ángulo, profesor. Sí, eso es modular, solo modular. Sería el voltaje sin carga menos el voltaje nominal a plena carga partido en nominal, ¿no? 234, ¿cuánto le dio? 234. 243. Ah, 243, perdón. 243. 243.8, ¿no? ¿Menos qué? Menos 200 partido 200, ¿no? ¿Cuánto le dio ese? 22. 22, ¿cuánto? Sí, 21.89 me dio. 0,219. 21.89. 21,9. Ajá. Ahora, yo lo podría también calcular de otra manera, ¿no? ¿Cómo podría haber calculado también el porcentaje de regulación de tensión? En lugar de hacerlo referido a baja, podía haber utilizado referido a alta, ¿no? ¿Que cómo lo hubiera hecho entonces? Los 487 menos los 400. 487 me dio, ¿no? 487 487.9 menos los 400 dividido por 400. digo 400. Y me tiene que dar lo mismo, ¿no? ¿Está claro? Yo lo puedo hacer referido con el circuito referido al alta, con el circuito referido a baja, ¿no? Lo que tengo que tener presente es que los dos tienen que estar referidos al mismo lado, ¿no? ¿Está claro? ¿Dudas ahí? Me avisa cuando estén listos para abonar eso. Sí, preguntaría, tenía que ser una 85. Yo, 485. Entonces, por el día, entonces, ¿Y ese porcentaje de voltaje que no indica? O sea, La diferencia de tensión entre el voltaje secundario sin carga en vacío y cuando le colocas carga, ¿no? Lo ideal sea que la diferencia sea lo menos posible, ¿no? Dice que ¿qué es lo que relaciona esa expresión? El voltaje sin carga menos el voltaje con carga con respecto al voltaje con carga. Lo ideal es que en vacío y con carga sea aproximadamente el mismo, ¿no? Por eso se quiere que el valor sea el menor posible. Que realmente se obtiene, eso depende también de la carga en cuestión, ¿no? claro, o sea, si varía la carga, va a variar. La mejor regulación de tensión se obtiene incluso con una carga capacitiva. Que si decíamos en diagrama funcional se demuestra que para cierta carga capacitiva el porcentaje de regulación de tensión es el más pequeño. Así que va a depender de la carga, por supuesto. Y un sistema que varía un 20% es bueno. Sí, en este caso no sería 20, sería 0.2, ¿no? Porque ese valor nos dio sin multiplicar por 100, ¿no? ¿Es un 22% o...? Sería 0.2, cuando multiplico por 100 me daría eso, ¿no? Pero realmente la idea es que sea un 1%, 2%, que sea un valor pequeño, ¿entiendes? Eso el por ciento sería 0.2, ¿no? Claro. La idea es que sea lo menor posible.
¿Eso es un valor real? como un valor real. O sea, me refiero al transformador. ¿Eso es como el promedio del...? Sí, el por ciento de impedancia tiene que ser realmente bajo. Sí es bajo. Es prácticamente pequeño, un valor pequeño por ciento. Un valor pequeño por ciento. ¿Lo podemos dar en porcentaje o...? Claro, da igual. Pero si sepan que es un valor porcentual. Claro. Que realmente lo que relaciona es el por ciento, relaciona la relación, es decir, representa la relación entre el voltaje con carga, sin carga con respecto con carga, es 1%, es una relación. ¿Ya? ¿Estaríamos listos para seguir? ¿Ya puedo borrar esto entonces, no? Ahora, si se han fijado en una placa de un transformador, no vienen las relaciones, es decir, los parámetros R1, X1, RC, XM, es decir, no son parámetros que comúnmente se conocen del transformador, ¿no? Otro de los aspectos del transformador es la eficiencia, ¿no? Habíamos hablado también que el transformador era una máquina bastante eficiente, ¿no? ¿Qué significa que sea que tenga buena eficiencia? Que las pérdidas van a ser menores. ¿Cómo se determina la eficiencia de un sistema cualquiera? ¿Cómo? ¿La eficiencia cómo se determina? Bueno, la potencia de salida partido de la potencia de entrada por 100, ¿no? ¿Qué significa? Que si lo que sale, lo que entra, sale todo, la eficiencia sería 100%, ¿no? No existen pérdidas. Si ambos valores, la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada es 1, ¿qué significa? Que toda la potencia que entró salió, lo cual es ideal, ¿no? En todo proceso siempre va a haber pérdidas intermedias, ¿no? Pero la eficiencia yo la calculo como potencia de salida con respecto a la potencia de entrada, ¿no? ¿Eficiencia o rendimiento? Es lo mismo, exacto, eficiencia o rendimiento. En este caso entonces, las pérdidas que ocurren en el transformador, ¿cuál sería? Las pérdidas, sí. La potencia que entra sería igual a la potencia de salida más las pérdidas, ¿no? Sí. Calor y... Las pérdidas que ocurren en el transformador, ¿cuáles serían en este caso? Eléctricas Y magnéticas, ¿no? Las pérdidas serían igual a las pérdidas eléctricas, que serían las pérdidas de cobre, porque son realmente las producidas por el devanado de cobre, se le llaman pérdidas de cobre, más las pérdidas magnéticas, ¿no? Que se pueden llamar PC generalmente en alguna bibliografía o PM en otra, pero PC que representa las pérdidas magnéticas, ¿no? Es decir, PCU, que serían las pérdidas eléctricas. ¿Y una sola? ¿Se presenta? Eléctricas y PC, que serían las pérdidas magnéticas. Ahora, esas pérdidas eléctricas, ¿dónde estarían? En la eléctrica en el devanado. ¿Y cuántos devanados hay? 2. Por tanto, esas pérdidas eléctricas, ¿qué sería igual? La pérdida A las pérdidas de cobre del primario y las pérdidas de cobre del secundario, ¿no? En magnética se abrevian como... ¿Y cómo determino ya la potencia esa que es eléctrica, que es de pérdida? Y 1 al cuadrado por R1 más I2 al cuadrado por R2, ¿no? Si vamos a trabajar con el circuito equivalente. Claro. ¿No es así? Perdón, las pérdidas magnéticas las abrevió como PE. PC. 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 Que las pérdidas magnéticas donde se representan en el circuito equivalente, no en la parte resistiva RC. Entonces, ¿cómo puedo calcular esas pérdidas magnéticas? IC al cuadrado por RC, ¿no? ¿No? Y ahí puede ser más de 2, porque ahí están las pérdidas por corrientes parásitas. Sí, que eso se representa con la parte inductiva, porque la parte inductor. Pero cuando hablamos de potencia de pérdida, potencia activa, se tiene en cuenta solo la parte resistiva, ¿no? Que sería en RC, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos hasta acá? Si sustituimos entonces por KVA, que sería lo mismo, ¿no? Si sustituyo la eficiencia en lugar de potencia, lo sustituyo por los KVA, sería algo similar, ¿no? Obtengo la expresión que creo que no se ve muy bien en el PowerPoint. ¿La ven?
sí, sí. Esta de acá, la ven aquí de allá, No sé cuál. serían los KVA Corriente. partidos, los KVA más las pérdidas de cobre más las pérdidas magnéticas partidos el factor de potencia por 1000, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo que está funcionando los KVA. ¿Por qué el factor de potencia y el 1000? Porque aquí es igual la potencia activa a S por el factor de potencia, ¿no? Y generalmente la S se da en KVA, ¿no? Y de ahí el 1000, ¿no? Pero es lo mismo, la potencia de entrada igual a la salida más las pérdidas. Esto representa las pérdidas, ¿no? Y esta es la potencia de salida, ¿no? ¿Está? Es otra forma de representar esto mismo, ¿no? Hizo una letra, ¿qué letra es esa? Una R. La eficiencia es una letra griega que Sí, la es una letra griega. ¿Ya? Estamos hasta ahí, esa sería la eficiencia, ¿no? Por supuesto, si estamos calculando a plena carga, la eficiencia a plena carga sería con los balones a plena carga, la corriente a plena carga, ¿no? Teniendo en cuenta que las pérdidas de cobre nominales serían cuando circula la corriente a plena carga, cuando circula la corriente nominal, ¿no? ¿Estamos? Las pérdidas eléctricas van a depender de la corriente al cuadrado y las pérdidas magnéticas van a depender de la tensión al cuadrado, ¿no? ¿No? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿cuáles son las pruebas que se le pueden hacer al transformador para determinar los parámetros del circuito equivalente? Porque hasta ahora estamos trabajando con el circuito equivalente, ¿no? Pero esos valores de R1, X1, R2, X2, R6, XM, ¿cómo yo lo determino? Porque los datos de placa del transformador no lo dicen, ¿no? ¿Cuál es lo usual que digan los datos de placa o de chapa del transformador? Exacto, las relaciones de voltaje. Creo que las puse al final. Se lo voy a pasar ahora un ejemplo de lo que dice realmente. Esos son de forma general los datos. Ahí tenemos el tipo de transformador, monofásico o trifásico, que vamos a ver después más adelante. El voltaje, por primario y secundario. Las corrientes. El porciento de impedancia. Fíjense también el porciento de impedancia. Pero generalmente, bueno, por supuesto la potencia, esa de 3 kVA. Eso es uno de los que están en el laboratorio de aquí, que cuando empiecen ustedes las prácticas, que creo que es el sábado que viene, ¿no? Lo van a ver. Este es uno de los datos de placa de un transformador que está ahí. Pero no tiene por ningún lado los valores ni de R1, ni X1. Es decir, de alguna manera tendría que tener cómo determinar esos valores para yo poder trabajar con el circuito equivalente, ¿no? ¿Cómo se determinan entonces? Realizando algunos ensayos o pruebas o test, como se le llama, al transformador para poder determinar los parámetros del circuito equivalente. Creo que hay una práctica que van a hacer también, que van a hacer esas tests en un transformador real para obtener los parámetros del circuito equivalente. ¿En qué consisten esas? Bueno, hay varios tests, están los más conocidos. En el caso de la relación de transformación es sencillo, ¿no? Mido por uno de los lados del transformador, alimento por uno y mido por el otro. Y ahí voy a determinar la relación de transformación. Pero uno de los más conocidos sería la prueba de vacío o de circuito abierto y el ensayo de cortocircuito. Por supuesto, también está la prueba de polaridad, pero la prueba de polaridad generalmente se le hace al transformador cuando por alguna avería se desarma y luego se vuelve a armar. Ahí tenemos que tener presente realizar la prueba de polaridad para evitar futuros daños después cuando estén en funcionamiento, pero no es una prueba usual que se le hace a un transformador que no haya sufrido daño, que no se haya desarmado, ¿no? Pero sin embargo, la prueba de vacío y la prueba de cortocircuito sí son pruebas comunes que se le pueden hacer al transformador para poder determinar los parámetros del circuito equivalente. Vamos a ver en qué consiste ahora cada una de esas pruebas. Bueno, la más sencilla, como les decía, la de relación de transformación. ¿Cómo realizaría esa prueba? Alimento por bajo voltaje y mido. Alimento por un lado y mido por el otro. Puedo alimentar por alta y medir por baja, o medir por baja y medir por alta, ¿no? Pero de alguna forma esa sería la relación de transformación, ¿no? Generalmente yo conozco relación de transformación, no es una prueba que tampoco sí. No, consulta, ¿se alimenta con cuánto voltaje?
Con cualquiera que ¿Da tú lo alimentes mismo? vas a tener la relación de Por eso, transformación. ¿pero da lo mismo? Da lo mismo, claro. O Es hay- mejor alimentar con un voltaje reducido, ¿no? Pero al momento de hacer las pruebas de un transformador, ¿da lo mismo el voltaje que le aplique? si lo que tú vas a medir es la relación de transformación. Una proporción. Si tú tienes el valor nominal, alimentas con voltaje nominal, pero puedes alimentar con un voltaje reducido que vas a medir al otro lado y la relación de transformación es la misma, ¿entiendes? No te pregunto, ya más que nada porque cuando uno ensaya transformadores, si es que hay parámetros establecidos para poder ensayar. En el caso sobre todo de la prueba de cortocircuito y de circuito abierto sí está establecido que sea un voltaje reducido, ahora lo vamos a ver. Pero para el caso de la prueba de la relación de transformación, es preferible alimentar con un voltaje reducido, ¿no? Para que sea menos el nivel de tensión de la prueba. Pero te va a dar lo mismo si tú alimentas con voltaje nominal que con uno reducido. Pero lo ideal sería aplicar un voltaje reducido para que sea menos tensión aplicada al transformador. Reducido, ojalá en la parte de alta, alimentar en alta para que en baja, Pero con un voltaje reducido y medir. por un tema de seguridad, ¿no? Claro, por un tema de seguridad más bien, pero pues cualquier nivel de tensión que tú alimentes uno y mides al otro vas a obtener la relación de transformación, ¿no? ¿Está claro? Es una prueba que comúnmente no se hace mucho porque uno conoce realmente la relación de transformación del transformador, pero en caso de que no tenga la placa, pueden hacer esta medición simple para determinar cuál sería la relación de transformación, ¿no? Ahora, la otra prueba sería la prueba de vacío o de circuito abierto. El nombre me lo está indicando, ¿no? ¿En qué consistiría la prueba? Fíjense el circuito equivalente que tengo ahí. En este caso, lo más recomendable es que se aplique entonces por el devanado de baja o secundario, se alimenta entonces por el devanado de baja, ¿no? Y ahí voy entonces aumentando paulatinamente desde cero hasta el valor nominal la tensión. Y dejo abierto el devanado primario, ¿no? Ya digo, generalmente se aconseja que se haga por el devanado de baja para que, bueno, la corriente de magnetización sea la máxima, ¿no? Pero también se le puede hacer por el lado de alta, ¿no? Pero lo recomendado es realizarla por el lado de baja tensión y dejar abierto entonces el devanado de alta, ¿no? Y en estas condiciones, ¿qué es lo que hago? Como pueden ver con los instrumentos de medición, medir voltaje, corriente y potencia, ¿no? ¿Sí? Voltaje, corriente y potencia. Alimentando, dejando en vacío, fíjate, estoy alimentando por baja. Como pueden ver en el esquema, estoy alimentando por baja y dejo abierto alta, ¿no? Y en esas condiciones, tengo que alimentar paulatinamente, aumentando la tensión hasta el voltaje nominal, ¿no? Si en esta prueba le aplicaría el voltaje nominal. Si yo analizo, ¿sí? La potencia la mido de manera indirecta, multiplicando. Con un watímetro puedes medir la potencia con el instrumento, medir el voltaje, medir la corriente. Son mediciones reales que se hacen en el circuito en ese caso, ¿no? Pero ¿tenemos que tener un wattmetro Eso. o es necesario o se puede sacar de forma indirecta, como se llama? Sí, también se puede sacar en directo, pero en la práctica van a tener los tres instrumentos de medición ahí cuando realicen la práctica. En este caso, entonces, si yo veo el circuito equivalente como está representado en la figura, abierto para allá, la corriente I1 va a coincidir con la corriente I phi, ¿no? Porque si está abierto no hay corriente, para la I2 va a ser 0, ¿no? ¿No es así? Como está abierto, no circula corriente para allá y la corriente I1 va a coincidir con la corriente I phi, ¿no? Sí. Como pudimos ver también en los ejercicios anteriores, ¿qué relación tenía la impedancia RC y XM en comparación con R1 y X1? Los valores como eran, no eran muy grandes. Los de la reorganización. Los del paralelo Eran grandes en comparación con Z1, ¿no? Por tanto, yo puedo decir ahí, bueno, la impedancia total va a ser Z1 más la impedancia de magnetización, ¿no? La impedancia total. Si para allá no pasa corriente, no tengo R2 y X2, ¿no? La impedancia que es el circuito serie inicial que tengo acá sería R1 más JX1 más el equivalente de RC en paralelo con XM, ¿no? Y que el puntero se me rompió. Si para allá no pasa corriente, ¿el circuito cómo sería? O sea, se reduce a... Exacto, tengo un primario. circuito así. Bueno, un poquito más bonito, pero algo así.
corriente cuánto sería? Cero. 0. Esto sería RC, XM, R1 y X1. Esta corriente I1 y esta sería la de excitación, ¿no? Si para acá no pasa corriente, la corriente I1 va a ser igual a la corriente de excitación, ¿no? Así. Y la impedancia equivalente que se va a ver en este circuito, ¿cuál sería? Z1 más la Z de magnetización, vamos a llamarlo, y ZM que es igual a estas dos en paralelo, ¿no? ZM, que es el equivalente a este, sería igual a RC por XM partido RC más JXM, ¿no? El producto partido de la suma, para calcular el paralelo de dos elementos en este caso, ¿no? Pero como este valor es muy grande con respecto a este podemos decir despreciarlo, ¿no? ¿No? Ahí dice que usted dice que la corriente 1 igual a la corriente de excitación. Exacto, porque para allá no pasa corriente, ¿no? Porque normalmente esta corriente sería igual a esta más I2, ¿no? Pero como para allá no pasa corriente, esta sería la misma que circula por acá, ¿no? ¿No? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué puedo decir? Si yo esa corriente, esa impedancia, perdón, la desprecio, puedo decir que solamente con la medición de voltaje y la medición de potencia, yo puedo calcular la R, ¿no? Puedo decir que RC sería igual a quién, al voltaje que estoy leyendo con el voltímetro en esa prueba, partido quién, la potencia que estoy leyendo con la misma prueba, ¿no? El voltaje que estoy aplicando. Que estás midiendo, claro que es el que estás aplicando, ¿no? Pero ahora que tienes que medir voltaje, corriente y potencia, pero vas con un voltaje reducido paulatinamente hasta que se cure el voltaje nominal, ¿no? Y ahí mides, haces todas las mediciones, ¿no? ¿Pero sería igual a RC o XC? No, solo la parte resistiva, porque estamos hablando aquí solo la resistiva. Y la impedancia total, que vamos a llamar la Z, ¿cómo la llamé ahí? ZFI, aquí le llamé ZM, vamos a llamarla para que quede igual. ¿A qué sería igual? Al voltaje completo partido por la corriente, ¿no? Sería igual al voltaje, open circuit, porque está en inglés, partido la corriente, ¿no? Acuérdense que desprecie esto, ¿no? Si esto lo desprecio, el voltaje partido la corriente sería igual a esa impedancia, ¿no? ¿No es así? La dirección de la carga. La carga que en este caso es, sí, la impedancia sería solo esta, porque para allá no va a circular corriente, ¿no? ¿Está claro? Ya por ello puedo calcular la R, ya tendría la Z, que me faltaría la X, ¿no? ¿Y cómo puedo calcular la X? El voltaje partido la potencia reactiva, ¿no? ¿Y cómo calculo la potencia reactiva? La reactiva. Si tengo todas las mediciones, ¿cómo puedo calcular la potencia reactiva para el triángulo de potencia, no? Pero no sé. Voltaje por la corriente al cuadrado más la potencia, ¿no? Al cuadrado. Digo, menos la potencia al cuadrado. ¿No así? Y ahí tengo la resistencia, la RC y la XM. Es decir, con esta prueba, ¿qué parámetros del circuito equivalente obtengo? Los parámetros de la rama de magnetización. Ahora, obtengo también con esta prueba. Estoy obteniendo una potencia cuando le aplico el voltaje nominal, ¿no? Recuerden que las pérdidas magnéticas dependen del voltaje al cuadrado, ¿no? Y las pérdidas eléctricas de la corriente, ¿no? Por tanto, con esta prueba también yo puedo medir las pérdidas magnéticas nominales, ¿no? Porque estoy aplicando el voltaje nominal, ¿no? ¿Está claro? Ahora, hay que tener presente una cosa. Estoy alimentando ¿por dónde? Por baja, ¿no? Por tanto, esos parámetros van a estar referidos a quién? Abajo, ¿no? Todo abajo. Pero igual se puede hacer también. También se puede hacer por alto, ¿no? Lo más recomendable es que se haga así para que la corriente sea la máxima por la rama de magnetización, ¿no? Pero también se puede hacer por el otro lado, ¿no? ¿Está claro? Entonces, mediante esta prueba, ¿sí? De acuerdo a la medición, igual sale una curva, ¿cierto? Sí, puedes, ¿sí? No. Puedes hacer varias mediciones a la medida que vas aumentando la tensión desde cero hasta el voltaje, ¿no? Pero al final, con el voltaje nominal, con la potencia que mides para esas condiciones y con la corriente puedes calcular RC y XM, que realmente son
Se puede hacer incluso con otro valor que no sea el nominal, pero las pérdidas que vas a obtener no van a ser las nominales, ¿no? O plena carga. Cuando yo me refiero a nominal, es lo mismo que a plena carga, ¿no? Y al revés, cuando yo tengo las placas características de estos transformadores, que generalmente están todos sus datos en el datasheet del equipo. ¿Cuánto deberían variar estos resultados? No, la impedancia debe ser, si tú lo haces con los valores nominales, pero es que no tienes, con los datos de placa, no tienes todos los valores nominales. Todos los valores para calcular los parámetros de la rama de monetización, ni R1, ni Z1 y X2. No tienes todos los elementos disponibles para calcularlo con ese valor. Profe, la potencia para calcular la RC Es la que tú mides. Ah, ya. Tú mides potencia, voltaje y corriente. Para poder calcular después, porque si no tengo ese dato no tengo cómo. Tienes que medir potencia, voltaje y corriente. Y con eso ahí podría de forma indirecta sacar la Q, ¿no? ¿Sí? Claro, sí, exacto. Mides potencia activa y calculas la Q con las mediciones, ¿no? ¿Ya? Y ahí tienes entonces los parámetros de rama de magnetización. Recalco que según el lado por donde se hace la prueba voy a obtener los parámetros, ¿no? Los recomendables que se realice por el lado de bajo voltaje. Por tanto voy a obtener los referidos abajo. Ahora, pues si se hace la prueba por el lado de alta, es decir, alimentando por alta, voy a obtener los parámetros referidos a alta, ¿no? Si lo voy a utilizar en un circuito equivalente referido a baja, eso tendría que referirlo, ¿no? ¿Está claro? ¿Esta diapositiva la subo? ¿Cómo? ¿Esta diapositiva la subimos? Sí, mañana se la subo. ¿Ya? ¿No más duda? Ahora, ¿cuál sería la otra prueba? La prueba de cortocircuito, que también el nombre me lo está indicando, ¿no? En este caso, en el caso anterior se dejaba un lado abierto. Ahora te puede cortocircuitar uno de los lados, ¿no? ¿En qué consiste la prueba? En este caso, se cortocircuitan los devanados de bajo voltaje y se alimenta por el devanado de alto. Pero en este caso quiero hacer que circule la corriente nominal. Por supuesto, el voltaje tiene que ser un voltaje reducido hasta que yo vea por el amperímetro que circule la corriente nominal, ¿no? Tiene que ser un voltaje reducido para evitar que también se dañe el transformador, ¿no? Empiezo paulatinamente a subir la tensión, pero como estoy midiendo la corriente, tengo que percatarme que ya está circulando la corriente nominal, ¿no? Hasta ahí. Y entonces en esas condiciones igual mido voltaje, corriente y potencia, ¿no? ¿Está claro? En este circuito, bueno, hasta ahí estamos, ¿no? Estamos cómo se realiza la prueba, ¿no? De igual forma, fíjense el circuito equivalente abajo, alimento por alta, cortocircuito abajo, pero que circule la corriente nominal, así le aplico un voltaje reducido y voy aumentando paulatinamente hasta que circule la corriente nominal. Si lo van a ver en el laboratorio, ¿sabes? Sí, me imagino que lo tengan que hacer ustedes en varios puestos de trabajo para que ustedes puedan hacer. Y ahí entonces voy a medir de igual manera con la potencia, el voltaje y la corriente. Y ahora, ¿qué voy a determinar con esta prueba? Fíjense el circuito equivalente, ¿cómo que sería? El circuito equivalente, en este caso, con el devanado cortocircuitado, va a tender a que la corriente por la rama de magnetización no pase, ¿no? Porque si hay un cortocircuito, no voy a estar en impedancia. exactamente, puedo despreciar la rama de magnetización en este caso, ¿no? ¿Así? Como estoy cortocircuitando los devanados, la corriente, por supuesto, se va a ir por el cortocircuito la mayor cantidad y puedo decir prácticamente despreciar la rama de magnetización, ¿no? Y ahí voy a averiguar. Exacto. En estas condiciones que tengo entonces, ¿qué voy a determinar? La impedancia equivalente y la resistencia equivalente, ¿no? Porque estoy midiendo de igual manera, es decir, con la prueba de cortocircuito. El cortocircuito, ¿qué hago entonces? Determino la impedancia equivalente. ¿Cómo la determino? Si estoy midiendo voltaje y corriente, voltaje del cortocircuito partido de la corriente de cortocircuito, ¿no? Ahora, ese impedancia equivalente, ¿quién sería? Todo, ¿no? Ahí involucra el primario con el secundario, ¿no? ¿Cómo determino la resistencia equivalente? Con la potencia, ¿no? La potencia del cortocircuito, ¿qué sería igual? Ahí el cortocircuito igual al cuadrado con la R equivalente, ¿no? Sí. Por tanto, ¿cómo puedo determinar la R equivalente a partir de esas mediciones? La potencia partido de la corriente al cuadrado, ¿no? Claro, cortocircuito porque es la prueba de cortocircuito, ¿no?
Y si ya tengo la resistencia, la impedancia, ¿cómo calculo la X? Por el, exacto, sería C equivalente menos la R equivalente, ¿no? Ajá. ¿Está claro? Profe, ahí en la prueba de cortocircuito, ¿la corriente es dato? O sea, La mides. no, pero sí, está bien, pero ¿cómo yo sé que llego a la corriente, qué es la corriente nominal? Ah, tienes que tener la placa del transformador. Por la placa del transformador tú puedes sacar cuál es la corriente nominal. O sea, es dato. Es Sí, un sí, dato. la placa, sí. Tú sí puedes determinar la corriente por la chapa o la placa del transformador. Esa sí la tienes. ¿Me puedo pasar igual también? Sí, pero no es. Te puede dañar el transformador. Tienes que tener cuidado con esta prueba que circule la corriente nominal. Es decir, tienes que ir aumentando paulatinamente la tensión, pero fijándote en el amperímetro de que no se pase de la corriente nominal. Empieza a sentir como el olorcito que va. Exacto. Porque los breakers empiezan a activarse. Hay que tener cuidado con la prueba que circule la corriente nominal. Y en este caso, si está circulando la corriente nominal, puedo medir también con la medición de potencia, estoy midiendo las pérdidas nominales, las eléctricas nominales, ¿no? Porque está circulando la potencia, la corriente nominal, ¿no? ¿Está claro? Con la otra prueba, como era con el voltaje nominal, estaba determinando las magnéticas nominales o a plena carga. Y aquí, como está circulando la corriente nominal, estoy determinando las pérdidas eléctricas nominales o a plena carga, ¿no? ¿Está claro? ¿El voltaje nominal es con el circuito abierto o no? ¿Cómo, perdón? El voltaje nominal. porque sí, claro. O sea, acá con circuito abierto trabajamos voltaje Con el voltaje nominal. nominal. Circuito cerrado, corriente nominal. Ya. Por eso acá bueno, si lo hacemos con voltaje nominal, ¿no? Voy a obtener las pérdidas magnéticas nominales o a plena carga, y con la prueba de cortocircuito voy a obtener también las pérdidas eléctricas nominales o a plena carga, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, por supuesto, esa R equivalente va a involucrar las dos resistencias, ¿no? R1 más R2, y las X equivalentes van a involucrar también las dos, X1 más X2, ¿no? Es decir, que puedo hacer más el circuito equivalente aproximado o el simplificado, ¿no? Si acaso quiero dibujar el exacto, bueno, lo dividiría a la mitad, pero no necesariamente tiene que ser la mitad, R1 la mitad de la otra, ¿no? ¿Está claro? Si yo tengo la Z equivalente, puedo utilizar mejor el circuito equivalente aproximado o el simplificado, ¿no? ¿No es así? Recuerden que el circuito equivalente simplificado, lo que yo tengo es la impedancia equivalente, ¿no? R1 más R2', y la X que era X1 más X2', ¿no? Por ejemplo, para hacerlo de ensayo de un transformador en el fondo igual necesito unos parámetros de principio del equipo, por así decirlo. Claro, la placa, la chapa. Si no los tengo, como dice usted, porque en algunos casos no se tienen, ¿cómo relacionar? No. Aquí sí tienes que tener cuál es la corriente nominal y el voltaje nominal. Entonces tienes que tener los valores nominales del transformador porque si no se puede dañar, ¿no? Aquí sí tienes que tener información de cuál es la corriente nominal. Lo que no tienes información de cuáles son los parámetros del circuito equivalente. Pero aquí sí tienes que tener cuál es la corriente nominal porque tienes que fijarte en el amperímetro que circule la corriente nominal. Si no se dañaría. Y igual que en el otro caso aplicarle el voltaje nominal. Así, aquí sí conocen la placa. La chapa del transformador, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Me queda la duda de cómo hacer ¿cuál? ensayos de un transformador entonces, porque dice que no puede ser mayor a un 3%, mayor a un 5%. ¿El por ciento impedancia? Sí. Ahora vamos a ver qué sería el por ciento impedancia. No, por ejemplo, la medición de impedancia de cortocircuito que se ve con la IS 60076-5 dice que no puede tener una diferencia menor del 3% respecto del valor nominal en equipos con 5 años de uso. ¿Pero qué sería el por ciento impedancia? Mírenlo acá. Cuando yo mido que aplico ese voltaje cortocircuitado, para decirlo de alguna manera, con respecto al voltaje nominal, es la caída en esa impedancia debido a aplicando el voltaje en la prueba esa de cortocircuito, ¿no? O sea, yo lo que busco entonces es el porcentaje respecto del voltaje que le aplico. Claro, que sería la caída en la impedancia, ¿no? El voltaje que tú le aplicas es la caída de la impedancia esa equivalente que vas a obtener, ¿no? Por eso se llama por ciento de impedancia, ¿no? Fíjense que sería el voltaje de la prueba de cortocircuito respecto al voltaje nominal multiplicado por 100. Pero ese voltaje de la prueba de cortocircuito que sería igual a la corriente que está circulando por la impedancia equivalente. Es decir, va a ser equivalente a la caída en esa impedancia
cuando circula la corriente nominal, en este caso, que es la que Y eso no puede tener una variación dentro de ese rango. claro, está normado, como bien buscaste, está normado que esa variación tiene que ser la más pequeña. Al igual que en el caso de la desviación de voltaje, tenía que ser también la menor posible, ¿no? No, sí, era eso, ¿qué era lo que relaciona? Entonces relaciona entonces la impedancia respecto del voltaje. Claro, es decir, sería la caída de la impedancia, que es el voltaje realmente. Por eso lo puse de las dos formas. Sería el voltaje, está en inglés la short circuit, con respecto al nominal, pero ese voltaje de short circuit sería la corriente, que en este caso es la nominal, por la impedancia equivalente, ¿no? ¿Está claro? Nos podemos hacer un ejemplo, si estamos en tiempo, hacer un ejemplo mejor. Ah, me faltaba la prueba polaridad, perdón. Profesora, Sí. ese porcentaje de impedancia era la misma razón del porcentaje de voltaje de variación. No, son razones diferentes. No De sé. hecho, esta sí está en la placa de la máquina del transformador, si viene por ciento impedancia. ¿Y es inamovible o va variando? Bueno, el por ciento impedancia va a variar en función del voltaje que le vas a aplicar en la prueba de cortocircuito. Pero ese voltaje va a depender de que circule la corriente nominal, ¿no? Por supuesto, si no circula la corriente nominal va a ser otro, ¿no? Pero conceptualmente está dada por la corriente nominal. O sea, dice, a esta corriente que ingresa va a ser esta impedancia. El por ciento de impedancia, dice que es por ciento, es multiplicada por 100. Es un por ciento, es una relación del voltaje en la prueba de cortocircuito con respecto al voltaje nominal. O la caída de la impedancia cuando circula la corriente nominal con respecto al voltaje nominal. Y la prueba de polaridad, como les decía, es una prueba que se realiza solamente cuando el transformador está desarmado y no sabemos realmente cuál sería la polaridad realmente, dónde estaría la polaridad a la marca en el transformador primario o secundario, que creo que también pueden hacerla en el laboratorio, ¿no? ¿Cómo se hace la prueba de polaridad? Básicamente a uno con un cable, H1 con X, que no sé cuál es, ¿no? No, tienes que medir entonces el voltaje aquí. Utilizo 2 voltímetros, como está representado en la figura. Un voltímetro aquí, uniendo estos 2 puntos, y otro voltímetro acá, uniendo la entrada, ¿no? Donde lo alimento, ¿no? Y ahí que lo que hago, medir si el voltaje en ese voltímetro de acá es mayor que el de la entrada, ¿qué significa? Que cuando cierro la trayectoria, para decirlo de alguna manera, está sumando, ¿no? Por eso se dice que es aditiva, ¿no? Se está sumando, ¿qué significa? ¿Dónde estaría la polaridad de la X? Si cuando mido V1 me da que el voltaje es mayor que V1, ¿qué significa? Que se estaría sumando, ¿no? Cuando cierro la trayectoria. ¿No ven lo que digo? Aplícame una LKV. No. Acá el menor y el de allá el mayor. Con una LKV, a ver, en una trayectoria cerrada, Está ¿cómo viendo quedaría? el voltaje entre el 1 y el 2. Estoy midiendo el voltaje V y estoy midiendo V1, ¿no? ¿Qué me está midiendo el voltaje V? La diferencia entre las dos bobinas. V1, este me está midiendo toda esta trayectoria, ¿no es así? Y esta solo V1, ¿no? ¿Qué significa? Que si ese voltaje V es mayor que V1, se están sumando, ¿no? Y si es menor, que es sustractiva, ¿no? ¿Qué se están sumando? Las dos. Exacto. Las dos bobinas. Exacto. Y si fuera menor que B1, Se están restando, ¿no? O sea, en ese Es caso, decir, en vez de una caída, una subida, o una subida o una caída de tensión. hay dependiendo de cómo menor, ponga el medidor, Exacto. de cuál es el primario y secundario. No, lo que estamos buscando ahí es la marca, porque en los transformadores, no sé si lo han visto, tienen que tener una marca que está en H1 o en X1, ¿no? Pero cuando se desarman, tú no sabes cuándo va a quedar esa marca después, ¿no? La marca de polaridad que tienen todos los transformadores de fábrica vienen así, ¿no? Por eso les digo que esta prueba solo se hace cuando por algún evento se desarma el transformador y después tú tienes que ver dónde está la polaridad, ¿no? Normalmente no es una prueba que se hace para determinar los parámetros del circuito equivalente, sino para determinar cuál sería la polaridad correcta del transformador porque por alguna causa se desarma, ¿no? Para identificar, entre comillas, el neutro o la fase. Exacto. La marca de polaridad que el fabricante no las da y que por alguna razón se desarma el transformador y se pierde, ¿no? Hay que verificar entonces cuál sería la correcta, ¿no? ¿Está claro?
Sí, en el ejemplo anterior que dio, entonces si se sumaran sería H1X2 y H2X1. Ajá, aquí sí ponen, a ver, si es mayor, ¿qué significa? Que sería, a ver, entra por acá, menos V, más V1, más VX, para decirlo de alguna manera, ahí se estarían sumando, me da mayor, ¿no? Si entonces serían menos más. Si la suman es porque estarían menos arriba y el más abajo, ¿no? Ahí te pondría la marca de polaridad abajo, en X2, ¿no? Pero ahora cuando lo haces, si te da sustractiva, ¿qué significa? Que se van restando, ¿no? Estaría entonces el más arriba, ¿no? Sería H1X1 y H2X2. Exacto. Ya les digo, no es una prueba muy común porque solo sería en caso de que tú pierdas la marca de polaridad que te da el fabricante, ¿no? No es tan común como la de cortocircuito y circuito abierto, ¿no? ¿Y esa es la placa dónde está? Esta no. O sea, perder la marca de polaridad, ¿qué significa en una placa? H1, X1, X2, H1, H2 generalmente es el de alta, ¿no? Pero ya te dice que es H1 y H2. ¿Qué significa? Que la polaridad estaría en H1, la marca, puede ser por, a veces te hacen una marquita, otras veces te ponen H1, H2, X1. H1 sería X1 en los Exacto. Pero puede ser H1 y X2, depende de la polaridad, ¿entiendes? Depende cómo esté la placa, ¿cierto? Exacto, depende del transformador, del fabricante. Puede ser H1, H2, X1, X2 o contrario, ¿no? Si la polaridad es adhetiva o sustractiva, ¿no? Puede ser. Eso, por ejemplo, puede perjudicar, no sé, pues si fuera un circuito trifásico. Sí, en el caso de los trifásicos es mucho más Las inversiones. Claro, más serio. hay la secuencia positiva negativa. Las inversiones de No, incluso te va a cambiar el desfasaje entre voltaje y corriente. Cuando veamos el trifásico, incluso tú puedes probar diferentes conexiones. No tienes que estar por marca y no marca, ¿no? Pero te va a quedar un desfasaje entre voltaje y corriente completamente diferente que se lo hace como por marca, ¿no? Los profesores no entiendo eso ahora. Físicamente, ¿qué representa? O sea, que yo lo voy a abrir, que voy a sacar el devanado. A ver, físicamente el fabricante te dice H1, este es devanado H1 y este es devanado H2. Es decir, para primario o para alto o tensión. Y en el secundario te van a decir este es X1 y este es X2. ¿No es así? Cuando tú vas por ejemplo, en un banco trifásico, tú tienes que saber cuál es la entrada del devanado y la salida para conectar en estrella, en delta, según el banco que tú quieras construir, por ejemplo, ¿no? Eso es cuando importa la polaridad, por ejemplo. Siempre importa, ¿no? Por eso es un ejemplo que te pongo de cómo podría tener en cuenta la polaridad. Vas a formar un banco trifásico a partir de uno monofásico y tienes que conectarlo en estrella o en delta. ¿Cómo lo conectas en delta? O en estrella, por ejemplo. Todas las marcas unidas, ahí sería el neutro. Las no marcas irían a las cargas, en fin, ¿entiendes? Tiene que tener una referencia de polaridad del transformador, que generalmente el fabricante te lo da, ¿no? H1, X1. X2, H2, ¿no? Pero cuando tú lo desarmas por alguna avería, tú no sabes cómo te va a quedar, ¿no? Entonces tendrías que hacer esta prueba para poder determinar cuál es H1, cuál es H2, X1 y X2. ¿Está claro? Lo que pasa es que en este caso ella perdió, por ejemplo, no sabe si H1 es X1. Exacto. Si H2 es X2, eso no lo sabe. Sí, ahí lo veo dibujado. Pero por ejemplo, mira, tienes un transformador. El bobinado y tú la parte de conectar la parte positiva y conectar la parte de sufrir los. Por eso se hace Tienes una más de H1, H2, X1, X2, H1, H2, X1, X2, H1, H2, X1, X2. Quiero conectar un banco trifásico a partir de 3 monofásicos. Claro. Conectarlo en estrella delta, por ejemplo. ¿Cómo lo conecto? Tengo varias opciones de diseño, ¿no? Pero nomás una es todos los H2 unirlos en un solo punto y aquí entonces irían a la carga, ¿no? Pero tengo que tener identificado cuál es H1 y cuál es H2, ¿no? Si yo no supiera cuál es H1 y cuál es H2, no. Claro. Lo mismo que puedo hacer aquí, quiero conectarlo en estrella o en delta. Si lo quiero conectar en delta, ¿cómo sería? Salida con entrada, salida con entrada, salida con entrada, ¿no? Y aquí lo colocaría a la carga, ¿no? Claro. Pero tengo que saber quién es X1 y quién es X2, ¿no? Sí, el fabricante normalmente me dice, este es X1 y este es X2. Ya les digo, esta prueba sería para en un caso que se desarme el transformador por alguna avería, entonces tienes que hacer la prueba de polaridad para saber cuál sería. ¿Y ahí dónde aplicarían las mediciones?
No, eso ya cuando tú sabes que es H1 y H2. Sí, Bueno, pero esto es un sí, ejemplo sí, de sí. para qué necesitas saber la polaridad. Sí, no, pero por ejemplo ahí así se le retira. Ahí ¿la aplicaría en los dos extremos? ¿O no? No, sí, aquí te tienes que aplicarle primero el transformador la prueba para después tenerlo aquí. ¿Entiendes? ¿Cómo la encontráis? Sí, lo que buscar la polaridad. Tienes que identificar quién es H1, quién es H2, quién es X1, quién es X2. Buscar cuál se conecta con cuál. Exacto. Eso es un ejemplo de para qué yo necesito una polaridad. Sí, Esto pero es un ejemplo. a cómo yo a lo que voy es que no me lo imagino de cómo lo hago en la práctica eso. En la práctica, van a ver cómo lo haces así. Con un cable unes. Estás alimentando por H1 y H2. Unes H1 con el que te queda arriba. Así mismo, mira el cable ese que está Ya. representado ahí. Así mismo lo vas a hacer. Lo puentea. Lo puenteas, exacto. Y con el voltímetro, ¿dónde lo vas a colocar? Entre H2 y el otro de vanado X2. Y aplicas entonces un voltaje V1 y mides. Que creo que lo van a hacer en el laboratorio también. Entonces tengo que comparar los dos. Claro, tienes que ¿Cuál medir es el menor V2. y cuál es el mayor? Exacto, tienes que medir V2 y tienes que medir V1. Ah, ya. Exacto. Sí, porque ahí de medida que hacía ahí, ¿cómo se si resta o suma? Claro, No, tienes que medirlo. Por eso te decía, si V te da mayor que V1, es porque sumaste. Y si V te da menor que V2, es porque es sustractiva. Tiene que ¿no? hacer dos mediciones. Claro, tienes que medir hasta los 2 voltímetros. Ahí requieres 2 voltímetros. Tiene que hacer 6. Si no, aquí no estoy midiendo nada. Aquí es un ejemplo de aplicación para que yo quiero tener la polaridad del transformador. ¿Entiendes? Aquí no estoy midiendo nada. Esto es un ejemplo porque me dijiste para qué yo quisiera, para qué hace falta la polaridad. Y aquí te puse un ejemplo. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿Está claro? para conectar un motor. Ya, ahí me entendió. De todas maneras, estoy casi segura que esas pruebas se hacen en el laboratorio. Van a hacer las mediciones, las pruebas reales. Ya, creo que nos da tiempo a hacer un ejercicio. Profe, entonces el sábado no tenemos No, teoría? este sábado sí es conmigo. Ah, ya. El que viene, que es el que creo que no, el miércoles. El próximo miércoles que él empezaría a las 7 y sería todo el No, pero el laboratorio. laboratorio. El sábado que viene creo que es. Este sí es conmigo. El 5, exacto. Es el próximo sábado. Pero este sábado que es 30, creo, no sé qué fecha es este sábado. 29 sí es conmigo, no, aquí no. Profe, y para. ¿Ahí los laboratorios son en su horario? ¿Cómo? ¿Los laboratorios son en su horario? ¿No Sí. tenemos cátedra y nos vamos al laboratorio? Exacto, iríamos a laboratorio. Para el laboratorio hay que traer algún elemento, no sé, gafas, cotón. Eso solo diré. El profesor de laboratorio es otro, que no soy yo. Normalmente hay normas para el diurno que si tienen que ponerse un delantal, gafas no, pero sí, si requieren un delantal, no sé si será igual con usted. Ahí le explicará el primer día las normas, cuáles Qué serían bueno, las... sí, el de uno. Juan Carlos, por eso Juan Carlos ven que siempre tiene Zapato. un laboratorio. Sí, es norma que tengan. Usted no me pedía. Pero me imagino que las normas se las explican el primer día que van a estudiar el sábado que viene. Ahí les explicarán cómo serían. Y si hacen los sábados para que te puedan venir todos, que estén presenciales. Estoy segura que uno de los ensayos van a ser aplicar estas pruebas a los transformadores que hay en el laboratorio. Sí, se nota. Bueno, vamos Y ahí se a... nos va a olvidar todo. Aunque al menos dictar el ejercicio, porque sé que ya voy a estar cansado de mí hoy, pero... No. Hay que Sí, porque o envíen un WhatsApp a la profe para que ella le envíe el delegado. Pero tranquilo. Felipe Delegado. Felipe Delegado. Perdón, delegado. Es de los turnos, de los turnos. Calcule los parámetros. Calcule los parámetros del circuito equivalente del circuito equivalente del transformador calcule los parámetros del circuito equivalente del transformador referido a alto voltaje calcule los parámetros del circuito equivalente del transformador
referidos a alto voltaje. Calculo los parámetros del circuito equivalente del transformador referido a alto voltaje. Si se conocen los datos siguientes. Ya esto lo vamos a ver. Se conocen los datos siguientes. 4.5 kVA, 220/110, voltaje de cortocircuito 16.5 volts, corriente de cortocircuito 6.8 amperes, potencia de cortocircuito 40 watts. Sí, estos serían los valores de la prueba de cortocircuito, ¿no? Ahora, los parámetros de la prueba de circuito abierto. La prueba de circuito abierto. 100 volts. 0.4 amperes y 25 watts. ¿0,4 amperes? Sí, 0.4 amperes. El 6.8 sería la corriente nominal. 6.8. Sí, la prueba de cortocircuito. Bueno, si se hizo la prueba correctamente, ¿no? Hay veces que no te dan la corriente de la prueba de cortocircuito y tú tienes que determinar la corriente nominal, que sería la que aplicas ahí, ¿no? Que puede ser otro caso, lo mismo con el voltaje. ¿Qué le tienen que hacer aquí? Bueno, ya tienen los parámetros medidos en la prueba de cortocircuito y los parámetros medidos en la prueba de circuito abierto, ¿no? Vamos a hacer solo la de circuito abierto y dejamos la otra para el sábado. ¿Cómo calcularía entonces la de la prueba de circuito abierto? O sea, porque La la potencia es del cuadrado por potencia tiempo de la potencia. Vamos a hacer la de cortocircuito, que es más sencillo, más fácil de leer. Exacto. La prueba de cortocircuito, que es más fácil. ¿Cómo sería? Con la prueba de cortocircuito, Hagamos la Z ¿qué parámetro determino? Z equivalente. La Z equivalente, ¿no? Z equivalente. Que la de cortocircuito. Sí. Y no nos dicen por qué lado se hizo, ¿no? Entonces asumimos que se hizo por donde debe ser, ¿no? Por el secundario. Dice que no lo especifican otro lado, por tanto vamos a asumir que se hizo por donde tenía que hacerse, ¿no? ¿Y por dónde, qué consiste la prueba y por dónde se hace? Por La de cortocircuito. de mayor corriente, ¿no? ¿Cómo es? Por la parte que de mayor corriente. O sea, la Cortocircuito baja, cortocircuito baja, pero alimento por alta, ¿no? Creo que voy a ponerse la cámara para que lo vean así.
En la prueba de cortocircuito, ¿no? Cortocircuito baja y alimento por alta, ¿no? Por tanto, se hace la prueba entonces por alta, ¿no? Es decir, que los parámetros los voy a obtener referido a quién? Aquí. A alta, ¿no? Ah, ¿Qué mido aquí entonces? La potencia, corriente y voltaje, ¿no? ¿Qué determino? La Z equivalente, ¿qué sería igual? XC, o sea, RC. Al voltaje, 220. al voltaje de cortocircuito partido la corriente de cortocircuito, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje? 220. ¿220? ¿El de la prueba? No, 18. No, debe ser un voltaje reducido. Sí. 16.5. Ah, perdón. 16.5. 16.5 partido de la corriente, ¿que cuánto es? 6,8. 6,8. 6,8. Recuerden que en qué consiste la prueba. Cortocircuitar los devanados de baja y alimentar por alta, pero comenzar con un voltaje reducido, ir aumentando paulatinamente la tensión hasta que vean por el amperímetro que circula la corriente nominal, ¿no? Cortocircuito en extremo. El devanado de baja recomendable, ¿no? Y ahí entonces sería, ¿cuánto le da eso? A ver, a mí. Como 43, ¿no? La Z equivalente ahí. Queda 2,42. Sí. 2.42, exacto. 2.42. 2.42 ohm. Ahora, ¿cómo calculo la R equivalente? Por la potencia, ¿no? La potencia. Sería la potencia de cortocircuito, perdón, 40 watts. partido la corriente Al al cuadrado. cuadrado, ¿no? 40. 40 partido la corriente, ¿que cuánto es? 6,8 al cuadrado. Y eso me dio 0.86, exacto, 0.86. Y si ya tengo la Z y la R, ¿qué determina la X, no? ¿Es equivalente? ¿A qué sería igual? Como una impedancia. Al triángulo de impedancia sería la Z equivalente menos la R equivalente, ¿no? Sería igual a la raíz de 2.42 menos 0.86, ¿no? Y eso me dio 2.24. Si ya tendría entonces la R equivalente y la X equivalente, pero referida a quién? A alta tensión. Es decir, si yo voy a utilizar un circuito equivalente referido a alta, ya esos parámetros estarían referidos, ¿no? Ahora, si voy a dibujar un circuito equivalente referido a baja, ¿qué tendría que hacer? Referirlo, ¿no? ¿Cómo lo refiero? Con la relación de transformación. Al cuadrado, exacto, ¿no? 2.26. ¿Podría ser la Q partido por la I al cuadrado? Sí, pero bueno, aquí lo puedes medir más directo con estos valores. ¿entiendes? ¿Cómo lo refiero? Si fuera a la baja. Igual que lo hicimos en los primeros ejercicios. Si yo voy a dibujar un circuito equivalente referido a alta, tendría que multiplicar por A cuadrado los parámetros, ¿no? Ahora aquí, si lo voy a dibujar referido a baja, ¿qué es lo que se hacía? Era dividir por A cuadrado, ¿no? Aquí tendría que entonces dividirlo por A cuadrado si lo quiero hacer en un circuito referido a baja, ¿no? ¿Está claro? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Nos faltan los parámetros de la rama de monetización que se los dejo de estudio independiente para el sábado. Profe, la Z del cortocircuito igual es de un partido, o sea, voltaje primario partido por voltaje secundario cuadrado. Sí, pero no, la Z equivalente sería la medición de voltaje partido de la medición de corriente, ¿no? Lo que tú vas a ver, si mides voltaje, mides corriente, si está cortocircuitado en otro devanado, mira el circuito. Si tengo aquí recuerda que la rama de monetización la despreciamos porque por ahí no pasa corriente. Si tú mides aquí voltaje y corriente, ¿qué impedancia vas a ver? La suma de estas dos, ¿no? Claro. Sería la Z equivalente. por eso. Pero no, yo me refiero a la Z de cortocircuito, si tengo los voltajes primarios y secundarios, La Z de cortocircuito es la que tú tienes cuando mides el voltaje que circula con la corriente cortocircuito. El voltaje es un voltaje reducido, que tú no lo tienes de placa, ¿no? ok. Ese es un voltaje reducido que tú tienes que ir aumentando hasta que circule la corriente nominal. Hola. Y ahí entonces vas a medir, vas a calcular la impedancia porque es lo que vas a tener en ese circuito equivalente cortocircuitado acá atrás. Baja, ¿no? ¿Está acá? La corriente sí es la nominal, pero el voltaje no sabes cuál sería porque es un voltaje reducido. Aquí no puede ser el voltaje nominal porque se dañaría el transformador en este caso. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, les dejo entonces estudio independiente la desmonetización para los parámetros, la R y la X, RC y XM, perdón.
y lo vemos entonces el sábado, ¿te parece? Ya se puede. O si quieren lo hacemos ahora, porque estamos animados.